Y como creo que todos los comentarios que estaremos haciendo aquí a fin de año, Esteban, un comentario abierto, invitando a la participación de nuestros compañeros, en este caso Esteban y Susana, si así lo desean. Esteban, está finalizando un año 2020, que no quiero dejar de lado la que ha sido, pienso, la más importante de las situaciones en términos sociales y con una influencia en lo político en cuanto a lo que ha ocurrido. El año 2020 coincide el tema del COVID, eso nadie lo planificó, eso vino como vino, ¿verdad? Si es chino, si de donde sea. Ahora, lo que iba a ser el año 2020 con y sin pandemia era un año electoral, eso no lo despintaba nadie, donde iban a chocar fuerzas políticas, cada una atravesando diversos procesos. Un partido de la Liberación Dominicana que por primera vez en su historia madura, tras llegar al poder en 1996, tras repetir victoria electoral en 2004, 2008, 2012 y 2016, siendo la del año 2016, al menos en términos porcentuales, una de las avalanchas electorales, por así decir, tratando de aplatanar un término que se usa mucho en la política estadounidense, el landslide, cuando un candidato es capaz de avasallar a otro. En ese sentido, pues, hay una situación que nunca antes se había visto, y era la división con liderazgos principales de importancia en el PLD. La situación que generó sus elecciones internas, que recuerde fueron elecciones simultáneas, las elecciones a su vez, las primarias de los partidos fue otra discusión, si abiertas, si cerradas, si debían hacerse en la misma fecha, el hecho de pasar a ser realizadas por la Junta Central Electoral, todo el significado que se dio y se le quiso dar y las interpretaciones que recibió el torneo, y al final llegaba el año 2020. Obvio, la pandemia moldea todo, lo cambia todo, yo no sé si lo maximiza, yo no sé si caricaturiza la política, pero no olvidemos que había un elemento precedente, compañeros, que ya marcaba los tiempos de la campaña política, y era, a partir del año 2016, la explosión del caso Odebrecht, y conjunto a la explosión del caso Odebrecht, con esa onda expansiva, Brasil, Santo Domingo, Perú, Panamá y todos los lugares que fueron tocados en el continente americano y más allá. Entonces surgía el fenómeno de Marcha Verde, el cual, aunque sea de manera temporal, aunque haya sido de manera muy circunspecta entre el año 2016 y 2017, generó un espacio propio, dándole voz a gente que no necesariamente estaba de acuerdo una con otra en cuál era, a nivel partidario, la mejor opción para elegir en el próximo torneo, pero sí le dio un mensaje unificador a una parte de la clase media y a clases populares que decidieron unirse. A partir del torneo electoral del año 2020, ¿qué queda de ese movimiento? Señores, la instrumentación de un pensamiento en el tema de la corrupción, en el tema de reclamarle, sobre todo en el caso del partido político de oposición que logró aglutinar la mayoría y ganar las elecciones en la primera vuelta, hacer que estuviera marcada la pauta en relación al tema ahora de la persecución de la corrupción en los gobiernos anteriores y de la prevención de la misma en este mismo gobierno. Y ahí es donde, reiteramos, el 2020 puede de verdad tener un cambio, y no haciendo de la palabra cambio, por el amor al padre, una marca electoral, un logo, que no hay problema con que lo sea, pero hay que decir que en términos institucionales hablar de cambio es atreverse a ir muy profundo, como alguna vez hablábamos aquí con doña Milagro la última vez que la entrevistamos, es atreverse a tener incluso compañeros de partido y de administración haciendo bembitas y sintiéndose incómodos y teniendo que pasar controles y teniendo que dar explicaciones que a lo mejor en algún momento antes no se daban o no había la obligación de darse, o un presidente le preguntaban por la corrupción y tenía la respuesta que daba era ¿cuál corrupción? Esa situación cambia, y no cambia necesariamente para beneficiar al PRM. Pudo haber sido el PRM, claro está, el depositario coyuntural de esas esperanzas, de ese punto cardinal que marcaba la brújula moral de una masa importante de la población. Sin embargo, ese discurso que se llevó en la pata de los caballos a un PLD gobernante y dividido, herido probablemente por un intento reeleccionista que no pudo darse, se puede, en el mismo galope, le puede desde ahora colocar una situación
difícil al propio PRM que está haciendo gobierno, donde hay una generación más joven de gente que está descubriendo, como hemos dicho siempre con Susana, lo que es el Estado, porque mucha gente no lo sabe. Obvio, estoy haciendo una descripción de lo que creo más incidencia tuvo en el año electoral 2020. Pero el año ya institucional y de gobierno 2020, que arranca en agosto, es otro calendario. Y ya ahí comienzan en casos como el de los 100 millones a los músicos, en casos que surgirán y que seguirán surgiendo, porque gobernar es eso. Gobernar es arriesgar posiciones, intereses, afectar muchas veces a alguna de los actores que están en el terreno, sobre todo cuando a usted le toca dirigir una de las partes regulatorias del Estado. Si se va a hacer una reforma fiscal, como muy bien lo describió nuestro compañero Esteban, saber qué se le va a exigir a cada uno de los actores y conglomerados que hay y cómo eso puede generar un cambio de manera positiva para la fiscalización de recursos que luego deben ser devueltos en servicios. Pero no olvidemos la raíz de todo esto: el uso de los recursos públicos, por lo menos en el tiempo que tengo de vida. Nunca ha estado más en la palestra la posibilidad, la mera posibilidad de que los mismos se descubra han tenido un destino errado. Y que conste, seguimos teniendo una dependencia exageradamente alta de la mediatización de los casos, que eso también lo hemos criticado aquí, y que conste, como medio de comunicación, a nosotros no nos daña que haya escándalo, todo lo contrario, nos da un enorme material para nosotros trabajar, enfocar, hacer análisis. A nosotros eso, quizás como sector de medios, nos va sumamente bien con que haya un escándalo diario. Ahora, la importancia es que de oficio, como muchas veces ha descrito nuestra compañera Susana, como muchas veces hemos discutido aquí, la persecución de lo mal hecho, la prevención de lo mal hecho, termine convirtiéndose en algo tan rutinario que lo más fácil, ¿sabe qué sea? Hacerlo bien. Eso es lo que diferencia los países donde las cosas comienzan a mejorar a un punto tal que luego las personas terminan llamándole país desarrollado. ¿Pero qué es un país desarrollado? ¿Es un país grande en kilómetros cuadrados? No, Suiza es más chiquita que el Congo o que Argelia. Es un país con mucha población. Bangladesh tiene muchísimo más gente que Finlandia, y Finlandia es un país desarrollado. Son los recursos naturales. Hay países mega diversos que son pobres, que tienen 30 años de guerra civil. Sin embargo, hay países donde no se puede cultivar ni el 10% de lo que se come, que son países extraordinariamente prósperos. Ahora, ¿qué pueden tener en común los buenos ejemplos? ¿Qué tienen en común, señores? Que dentro del fenómeno de la corrupción, la forma de enfrentarlo, ¿saben cuál fue? Fortalecer el Estado de Derecho y sus instituciones. El presidente Abinader comenzó su proceso gubernamental mandando un mensaje. A mucha gente le gustó, otros consideramos que, amén de que podía ser bueno, no era suficiente por sí mismo, que era la idea de nombrar la idea del famoso Ministerio Público Independiente. Yo creo que finalmente terminó nombrando dos personas en las cuales la sociedad confía mucho, tiene unas altas expectativas. Y esas expectativas, oiga el problema que le genera a la señora procuradora Miriam Germán y a Jenny Berenice como su procuradora adjunta y una figura de principalía. Le generaba la problemática de que la gente al otro día quería cabeza rodando, como el baile de Salomé. La gente quería y quiere cabezas en bandeja. Y yo no soy el que va a defender las cabezas de los que ya están en la bandeja o lo que van camino a estar en la bandeja. Ahora, yo entiendo el lenguaje de la gente. La gente quiere ver resultados, quiere expedientes bien fundamentados, quiere un fardo probatorio suficiente, quiere que los tipos penales, y ahí lo veo más difícil porque lo ha explicado muy bien Eduardo Núñez en su rol tanto de defensor en estrado como de analista jurídico, quiere tipos penales que puedan ser suficientes para generar penalidades, y que esas penalidades manden un mensaje para atrás y para adelante. Este no es el gobierno que no puede tirar piedra para atrás. Aquí hay que tirarla para todos los sitios, como buenos azuanos que somos, ¿verdad? Hay que tirar piedra para donde sea. El año 2020 no se va a quedar, el 31 de diciembre no va a morir, pienso yo, a lo mejor así lo proyecto. La temática anticorrupción y la importancia que está teniendo en las últimas elecciones y en la manera en cómo la gente está exigiéndole a este gobierno resultados. Yo creo que si hay un mensaje que parece llegó para quedarse por largo tiempo, y yo no lo veo mal, es esa dinámica en la cual hay que darle ahora resultados al pueblo dominicano, y en lo cual el 2020 parece haber sido en eso un año histórico que puede marcar un antes y después en ese sentido.